Buenos días con todos. Para Luis es buenas tardes, porque está en España. Sí. Estamos aquí reunidas con Maigualida Méndez, que está en Venezuela, el doctor Luis Arrocha Mariño, que está en España, y yo, Diana Gine, que estoy en Ecuador. Y nos reunimos aquí es para conversar acerca de neurocódex. La historia, cómo nosotros, cada uno de nosotros nos conectamos, bueno, nos acercamos más bien, cómo Luis creó Neurocódex y ir conversando, ¿no? ¿Cuáles han sido nuestras experiencias? Comenzamos. Ok, bueno, Maigualida y Diana son alumnas colegas dentro de esta aventura Neurocódex. Y bueno, mucha gente me pregunta en qué consiste Neurocódex, ¿no? Neurocódex, que son las siglas de Neurocodificando la Experiencia Humana. Inicialmente fue neurocodificación de codificación, como lo llamábamos, ¿no? Y posteriormente se cambió a neurocodificación desde y para la experiencia humana. O sea, fuimos trabajando distintas denominaciones para referirnos en esencia, a cómo es que nuestra mente, la mente humana, codifica las cosas de la vida, codifica las experiencias que vamos teniendo. Primero como individuos, como grupos, como colectividades y como especie. El Neurocodex comenzó como un acto de curiosidad por tratar de entender la enorme variedad de la expresión humana, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, desde muchacho me preguntaba por qué los comportamientos eran tan diferentes entre una persona y otra. ¿Por qué lo que se conversaba y se organizaba en mi casa era tan distinto de lo que se conversaba y se organizaba en la casa, por ejemplo, de mis amiguitos y tal? Esas fueron preguntas que siempre me inquietaron, ¿no? Con el tiempo, perteneciendo a grupos de discusión, grupos de análisis, reflexión, de investigación, después en la Facultad de Medicina, fue surgiendo la idea de poner orden en esa infinita variedad de información que, que nos acogota a los seres humanos. De hecho, también ya dentro de la Facultad de Medicina, lo que se inició fue un proyecto por tratar de acortar la duración de la psicoterapia. Estoy hablando de los años 70 del siglo pasado. Los años 70 del siglo pasado, las terapias eran muy largas, muy costosas, muy inestables también, ¿no?, en sus resultados. Entonces, esa necesidad de buscar, bueno, cómo comprimimos, cómo hacemos las cosas más sencillas, más fáciles, ¿no? Pero eso nos fue llevando a la idea de que esta infinita variedad de lo mismo, como lo llamó Levi Strauss, ocurre en todas las cosas de la naturaleza. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que los gibones son una especie de monos, tienen cuatro manos, ¿no? Eso ha sido un sueño para mí. Ojalá yo tuviera cuatro manos. Siempre que tengo que hacer algo, y agarro una cosa, agarro la otra. Y digo, oye, ojalá tuviera yo dos manos más, o fuera como un pulpo que tiene ocho tentáculos, ¿no? Eh, entonces, esas cosas no dejan de sorprenderme y de llevarlas como punto de discusión a los grupos que hemos ido construyendo, perteneciendo, ¿no? Y que ahora ustedes son miembros de esos equipos de discusión. Eh, entonces, nos fuimos llevando hacia una conclusión: la necesidad de construir una forma de conocimiento que unificara lo que se puede unificar de toda esa infinita variedad de expresiones, ¿no? Y allí es donde llegamos a la idea del código como una forma de poder armar una especie de Lego o rompecabezas del conocimiento, ¿no? Y por eso trasvasó el estudio simple, digamos, de lo que pueden ser las disciplinas convencionales como la medicina, la psicología o incluso la física, la química, sino que hay detrás de todo eso. En ese sentido, debo decir que fue muy importante los aportes que vinieron de la lingüística y de la semiótica, del estudio
de cómo está estructurado el lenguaje, ¿no? Particularmente los planteamientos de Humberto Eco y Antonio Pasquali, que sostienen que detrás de toda posibilidad de conocimiento está un acto semiótico, es decir, un acto de significación, de representación de lo que acontece, ¿no? Suelo poner un ejemplo. Maigualida por allí dio otro ejemplo interesante, el cual no puede comentar ahora, de un pájaro, ¿no? Yo lo decía en los siguientes términos. Un pájaro está parado en una rama y él está observando un fruto que está verde. Le resulta indiferente, ¿verdad? Lo mira, pero cuando ese fruto cambia al color amarillo o cambia al color rojo, el pájaro va y se lo come. Es decir, el pájaro hace una intervención sobre ese fruto porque ahora significa algo diferente. Al comienzo significaba algo no importante o irrelevante, pero una vez que madura, pasa a significar otra cosa, pasa a significar un alimento. Y ese cambio en el significado de lo que está observando el pájaro lo lleva a ejecutar una acción. Esa acción es, en este caso, comerse el fruto, ¿no? Bueno, pues así es todo en la vida. Cuando nosotros, por ejemplo, salimos a la calle y observamos que viene un automóvil y viene a alta velocidad y yo quiero cruzar la calle, yo hago una acción que me freno, ¿verdad? Me contengo para que el carro pase. ¿Por qué? Porque yo tengo en mi cabeza ya el aprendizaje de que si ese vehículo, ¿verdad? Por la fuerza física, yo me la atravieso, lo más probable es que yo sufra una herida importante o incluso muera. Y entonces así vamos por la vida. Por la vida vamos llevando a cabo actos semióticos que son los que nos van orientando de qué hacer y qué no hacer, de cómo tomar las decisiones. Entonces podríamos decir que en una síntesis apretada, Neurocódex es el arte y la ciencia de tomar decisiones adecuadas, ¿no? A partir de esa competencia semiótica que tenemos, ¿verdad? De poder analizar las situaciones, de poderlas procesar y de poder tomar decisiones, ¿no? En eso es que estamos ahorita, yo diría en este punto actual, el 2024, perdón, 2025, ya estamos en 2025, febrero de 2025, estamos en ese punto de contribuir a mejorar la vida de las personas a través del dominio del acto semiótico que es vivir, ¿no? No sé, creo que esto puede ser un buen abrebocas para iniciar una conversación. Bueno, yo quería comentar, ¿no? Mis inicios en Neurocode. Yo comencé más o menos como, si la memoria no me falla, como en 1990, por ahí. Empecé en mi encuentro con esta manera de pensar y de ver la vida. Y comencé primero con ILACO, Instituto Latinoamericano de Coaches y Terapia, donde Luis a sus pacientes le aplicaba las herramientas Neurocode, ¿no? Y a mí me llamó la atención porque salíamos de ese estado emocional a un estado ideal y funciona. Yo lo vi en mí. Entonces, una cosa que me llamaba la atención era que ya no podemos vivir inocentemente. Esa frase a mí me quedó, de que ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y yo lo aprendí con Neurocode y es lo que siempre aplico y trato también de enseñárselo a otras personas, porque Neurocode acumuló o tiene en su haber una serie de herramientas que nos lleva a tener una vida plena, llegar, por ejemplo, yo que estoy en Venezuela, llegar vivos al final de este proceso, o sea, verlo de otra manera. Neurocode para mí es mi máxima herramienta y cuando las cosas están negativas afuera, oye, con la visión Neurocode yo sigo para adelante. Entonces eso de verdad, y lo sigo aplicando porque la consigna es llegar vivos y la manera de llegar vivos es entrenarse en las herramientas
y seguir adelante y darlas a conocer a todo el que quiera, de verdad, lograr sus objetivos y tener una vida plena y feliz, porque nos las merecemos. Y son herramientas sencillas, que nada más al aplicarlas, tú ves el resultado y al ver el resultado tú dices, esto es, entonces vamos por ahí. Entonces a mí, de verdad que yo a todo el mundo le hablo de las herramientas, tal, y ellos ven los resultados y ellos quieren más. Entonces, a mí con Neurocode, mi marco es Neurocode. Entonces, y a Luis, ¿no? Y a Laura y a todo el equipo que ahora estamos. Sí. Y fíjate que es interesante, Maigolía, porque precisamente en esos años en que tú trabajaste con nosotros, empezaste a trabajar con nosotros, todavía no se llamaba Neurocode. O sea, no habíamos etiquetado al proceso que estábamos llevando a cabo, que es un aspecto en el cual, bueno, insistimos también. Esto es un proceso, como todo en la vida, pues una dinámica, es un desplazamiento, es un aprendizaje, es un constante crecer, ¿no? Sí. Ajá. Sí, sí, es un constante aprender. Por ejemplo, en mi caso, yo conocí Neurocodex en el 2016, acá en Ecuador. Con mi hermana, yo seguimos un curso, me acuerdo, que era, no en sí como Neurocodex, pero era el curso de sistema de integración, no, sistema de restauración humana, Ajá. ¿no es cierto? Ajá, el CIR 21. El CRH, Sí, Sistema Integrado de Restauración Humana, ¿no? eso sí, el Sistema Integrado de Restauración Humana. Entonces, con mi hermana seguimos este curso porque toda la vida nosotros hemos estado interesadas, ¿no? En este tema de lo humano, de lo social, de esta parte de la psicología. Siempre nos ha gustado. Entonces mi hermana me dice, acompáñame, me dice. Y digo, vamos, porque sí, yo previamente había escuchado una entrevista de Juan Diego, que fue el facilitador también, en una emisora que yo sigo acá, que es de Concierto Sentido. Entonces, me pareció muy interesante, ¿no? Y yo anoté ahí, dije, me parece interesante todo lo que él habló acerca de, prácticamente sería de Neurocódex. Entonces mi hermana me dice, vamos acá y has escuchado de Luisa Rocha Mariño o de Juan Diego. Entonces yo decía, sí, de Juan Diego sí, sí, me parece que lo he escuchado, ¿no? Entonces yo regresé a mis notas y dije, sí, pero yo decía de Luisa Rocha, no he escuchado, la verdad. Y yo me puse a investigar, ¿no? En internet y ahí vi algunos de tus videos y así. Me pareció súper interesante. Entonces, igual que Mai, bueno, entonces, al conocer y aplicar todas las herramientas que ustedes dieron ahí y ver la efectividad, en mi caso, en la parte biológica, sería química biológica, al aplicar eso, o sea, yo sentí prácticamente un cambio interno en la parte, en todos los sentidos, ¿no? En lo biológico, en lo psíquico, en lo mental. Entonces, desde ese momento yo dije, no, esto tiene que, tiene que seguir más creciendo, conocerse, o sea, darse a conocer más. Porque, por ejemplo, aquí ahorita, en el contexto en que estamos aquí en Ecuador, con respecto a esto de la inseguridad y la salud mental también, o sea, son datos que realmente están creciendo mucho. Por ejemplo, la depresión o la ansiedad, las fobias también están subiendo bastante acá en Ecuador, las estadísticas. Entonces, sobre todo en jóvenes, en los niños, con respecto a esto de la inseguridad nomás. O sea, sí está abarcando a toda la población, se puede decir. Entonces, estamos en una situación acá en el país en el que yo veo en redes sociales, ¿no? Veo como ante una situación X, la mayoría de personas no conocen fórmulas o no conocen las herramientas para salir de esos estados. Entonces es como que alguien opina, no sé, algún comentario desalentador y es como que contagia también a todos los que leen y a todos los que siguen comentando y así. Entonces, de esa manera, yo me acuerdo que vi una vez un post en TikTok que decía, todo lo que pasa aquí en Ecuador me desalienta y yo no veo salida. Y abajo de ese comentario habían miles de personas que comentaban, no, o sea, iban alimentando ese discurso. Decían que no había fórmulas, que no había manera. Entonces yo pensaba y decía, o sea, hay tantas cosas, como yo ya conozco Neurocódex, tantas fórmulas, tantas maneras, tantas salidas, tantas cosas que podemos nosotros aplicar para sobrellevar, como decía Maigualida, ¿no? O sea, lo que nos acontezca
poder nosotros sobrellevar y salir bien al final del día, se puede decir. Exacto, sí. Sí. Sí, fíjate que con lo que tú dices, por ejemplo, el desaliento, ¿no? Una de las cosas interesantes es que podríamos decir que hay tres leyes fundamentales de comportamiento de las formas que adquiere la energía fundamental, ¿no? La primera es lo que llamamos la ley del movimiento, es decir, toda forma que tiene la naturaleza es provisional y transitoria. ¿Eso qué significa? Bueno, yo nací el 11 de agosto de 1949. Antes de 1949 el Viaje no existía, ¿verdad? Y he de morir en algún momento, espero que sea dentro de unos 30 o 40 años más por lo menos, ¿verdad? Para no perderme el espectáculo que viene. Y eso significa que está acotada, mi vida está acotada, la vida de cada uno de nosotros está acotada. Hay un antes y hay un después de la vida de cada uno. Pero también ocurre con cualquier cosa. Por ejemplo, la vida de este esfero o bolígrafo o como quieran llamarlo, ¿no? Está acotada. Esto fue fabricado en un momento dado va a dejar funcionar, lo voy a tirar a la basura la van a reciclar y se va a transformar en otra cosa. Entonces, esa es la ley del movimiento. En segundo lugar, la ley de la interacción. Es decir, este bolígrafo interactúa conmigo, yo interactúo con ustedes, yo interactúo con mi público, yo interactúo con mis consultantes, yo interactúo con mi familia. Y de esa interacción y de ese movimiento van a surgir transformaciones. Entonces, hay transformaciones que en un momento dado me ponen en el desencanto, pero hay transformaciones que me van a poner en el encanto. Entonces, por eso analizamos las cosas desde el punto de vista del espectro para tomar en consideración ese movimiento de las cosas. No lo vemos estáticamente. No veo salida. Bueno, significa exactamente eso, que usted no ve salida, no que no hay salida, sino que usted no la ve. Entonces, abra más los ojos, investigue y probablemente usted va a encontrar salida a ese desencanto y usted se va a aproximar al encanto, ¿no? Entonces, es un viaje, estamos en viaje permanente. Y eso es lo que nos permite fomentar la esperanza como el recurso fundamental para nosotros vivir cada vez mejor, ¿ya? Basándonos en los aprendizajes que nos permitan hacer ese viaje de lo negativo a lo positivo. Como decía Jorge Luis Borges, que en uno de sus poemas dice, el destino humano de breves dichas y largas penas. Bueno, ¿quién es el que lo hace breve o lo hace largo? Nosotros. Es uno. No son los hechos. Es la memoria de uno. Entonces, yo puedo decir el destino humano de largas dichas y breves penas. Si tengo las herramientas para cambiar, moverme dentro del espectro. Esta idea que es recogida precisamente de eso, de las leyes fundamentales de la energía, nos permiten tener una visión optimista de la vida, una visión que le da sentido, una visión que le da una fuerza a continuar viviendo y a mantenernos pues con esperanza, con esperanza. Hace poco acabo de leer un artículo donde a una persona que tenía una insuficiencia cardíaca y le iban a hacer un trasplante de corazón porque ya su corazón era incompetente, pues simplemente le pusieron un parche de células madres. Se les ocurrió, bueno, vamos a hacer el experimento, le ponemos un parche de células madres. ¡Oh, sorpresa! Cuando fueron a hacer vamos a hacerle el trasplante porque ya la persona está lista, evaluaron la actividad cardíaca y estaba normal. Es decir, las células madres, que son células pluripotenciales, que son un descubrimiento creo que de los 80 o de los 90 para acá, antes no sabíamos la existencia de las células madres. Las células madres permiten regeneración de tejido. ¿Hasta dónde nos va a llevar esto? Con células madres se están construyendo órganos completos, ¿no? Entonces, esto nos abre una perspectiva de futuro, por ejemplo, de conservación de lo que yo llamo el carapacho, el cuerpo, ¿verdad? La conservación del carapacho, mucho más allá de lo que espontáneamente o en forma completamente natural ocurría. Entonces, ¿qué hacemos en Neurocode? Recopilar toda esa información, analizarla, la proveniente de la física, de las matemáticas, de la biología, de la antropología, de la psicología,
de todas las ramas de las artes y armar un conjunto coherente, un Lego, ¿verdad? Con esa información para ponerla al servicio de cada ser humano que se acerque a nuestra agrupación. ¿Mm? Ese es un poco el sentido del trabajo con Neurocode, ¿no? A veces yo digo también, nos ocupamos de lo que usted no se puede ocupar, ¿verdad? Usted tiene que trabajar, usted tiene que ocuparse de la familia, usted tiene que ver cómo sobrevive, cómo convive, cómo, ¿no? Entonces no tiene ni el tiempo, ni la energía, ¿verdad? Ni la preparación para dedicarse a buscar, encajar, armar este rompecabezas. Entonces, eso es lo que hacemos en el equipo Neurocode, armar el rompecabezas. Por eso es que, fíjate, por ejemplo, aquí tenemos Maigualida. Maigualida es abogado y es médico naturista. ¿Mm? Diana es diseñadora, comunicadora, artista. ¿Mm? Yo soy médico psiquiatra, es decir, uno no es, son las profesiones, ¿verdad? En Estados Unidos tenemos un físico que nos ayuda también, tenemos ingenieros, aquí en España, tenemos artistas plásticos también en distintas partes del mundo que colaboran con nosotros. Hay un montón de gente proveniente de las actividades más extrañas que se puedan imaginar, biólogos, antropólogos, arqueólogos, que contribuyen a que nosotros podamos armar este rompecabezas y decimos, bueno, ahora cómo esto lo convertimos en herramientas prácticas para que vivamos cada vez mejor y mejor. Esa es la función de Neurocode. Sí, y justamente hace unos días atrás estaba viendo, ¿no?, que hay, por ejemplo, diariamente se sube cerca de 2.000 millones de datos a Internet. Entonces, con esa avalancha de información y que no todo está, no, que no todo es válido, no todo es cierto, entonces, por lo menos estaba leyendo también acerca de unos estudios que las nuevas generaciones que están expuestas, por ejemplo, ahorita los niños, los adolescentes, que se exponen ante esta avalancha y sin tener previamente una metodología o una manera de cómo abordar eso, Una brújula. una brújula, entran Vamos a en decir, ansiedad. Neurocode es una brújula. Sí, sí, y eso es Pero una de bueno las para la vida. causas. Sí, eso es una de las causas también que entran en estrés, ¿no? Es un GPS también. Un GPS también, que es una de las herramientas que nosotros tenemos, el GPS mental para guiarnos en la vida. Sí. Bueno, ya nosotros tenemos más de 150 herramientas específicas que nos sirven para que la persona de manera práctica pueda utilizarla en su vida cotidiana, ¿no? Ese es un poco también el sentido de todo este trabajo, ¿no? Sí, el sentido de eso. Unos días atrás también hablábamos con Maigualida de estos 4 modos que Neurocodex nos presenta, ¿no? La permutación que hay con las letras de PESA, de pensamientos, Ajá. emociones, sentimientos y acciones. Y comentábamos con Maigualida que el modo, cuando nosotros estamos en modo ESPA, es decir, emociones, sentimientos, pensamientos y acciones, es cuando nosotros comenzamos a tomar decisiones no acertadas, no No adecuadas. acertada, exacto. Ajá. Sí, fíjate que ese puede ser motivo para un próximo podcast, ¿no? Uh-huh. Que hablemos entonces ya de las aplicaciones. Por ejemplo, comenzar con la idea esta de lo que llamamos el modelo estándar del diseño humano, que lo recogemos en el señor Pesa. Señor Pesa y la señora Cepa, que ahora tú sabes que hay que repartir bien las cosas. Entonces, entre el señor Pesa y la señora Cepa, logramos un equilibrio que nos permita comportarnos realmente como humanos. Ese creo que puede ser el próximo podcast que cuando lo haremos, Diana, Maiva. Podría ser no sé, la siguiente semana o tal vez dentro de 15, no sé. Perfecto. Por mí, en la semana que viene sí, sí está bien. Ok, perfecto. Podemos hacerlo, incluso dejar este día para eso. Para hacerlo periódico, sí. Sí, sí, para darle una periodicidad pues al podcast que ya pondremos en las distintas redes como fuente de información. Sí. Sí, muchas gracias, Maiwa, y muchas gracias, Luis, por este podcast.
No, gracias a ustedes. Un abrazo y seguimos. Seguimos.